Imagina por un momento que desapareces de los radares sociales, que ya no estás disponible para las exigencias, las demandas, las expectativas de otros. No me refiero a huir, sino a transformarte, porque en ese espacio que muchos consideran vacío, hay un poder oculto que deja a quienes dominan la escena en crisis. Hoy hablaremos de por qué desaparecer no basta y cómo un movimiento interno puede causar pánico, siempre que lo uses con sabiduría, desde la óptica del estoicismo. Desde el primer segundo te reto a reflexionar. ¿Cuánto control cediste a otras personas? ¿Cuántas horas desperdiciaste tratando de complacer? Este guión quiere devolverte algo que quizá creíste perdido, soberanía interior. Pero antes de continuar necesito que hagas algo pequeño pero poderoso. Comenta voluntad justo abajo. Esa palabra será como un código, y no lo hago al azar. Quiero que todos los que vean este video sepan que tú, en ese momento, escogiste retomar el mando. Así que pulsa enviar y escribe voluntad. Ya verás por qué en unos minutos. Ahora sí, vamos al corazón de esto. Muchos creen que retirarse es desaparecer, cerrar perfiles, dejar de contestar, evadir esas prisas que nos imponen otros. Está bien como estrategia táctica, pero si eso es todo, solo lograrás que vuelvan con más fuerza. Porque el truco no está en alejarte, sino en transformarte internamente. Esa metamorfosis es lo que desata la inquietud real en otros. Ver que existes, pero distinto, en otra frecuencia. El estoicismo nos enseña que nuestras reacciones son nuestra verdadera fortaleza, que no puedes controlar lo que ocurre afuera, pero siempre tienes dominio sobre lo que ocurre adentro. Por eso, desaparecer sin cambiar la estructura interna te deja vulnerable. Alguien puede esperar tu caída, pero si cambias desde adentro, nadie puede predecirte. Si alguien te demanda atención y tú respondes desde una calma radical, ese simple gesto rompe esquemas. Aquí entra el movimiento consciente. No es huir, es reordenar. Es dejar de responder desde el viejo tú, el que corría detrás del aplauso, la aprobación, el reconocimiento externo. Rechaza esa fórmula. Empieza a responder desde la dignidad y el propósito. Esa decisión, aun si no se ve, causa temblores en quienes estaban acostumbrados a tus urgencias. Piensa en alguien que te exigía presencia emocional, validación, apoyo. Si un día ya no atiendes con urgencia, si un día te mantienes en silencio contemplativo, ese alguien sentirá un vértigo sutil, porque una energía distinta ha reemplazado tu urgencia, una energía de ecuanimidad. Y eso incomoda. Por eso, desaparecer sin reconstruirte no basta. Si te retiras para luego regresar igual, no cambias el juego, vuelves al tablero perdido. La sabiduría consiste en no huir del conflicto, sino en no responder desde la agitación. Que cada reacción tuya provenga de un origen firme, templado. Quédate en esa zona que muchos no conocen, la presencia pura, sin adjetivos, sin drama, sin sobresaltos. Esa presencia calma les desestabiliza, porque no les da la emoción que esperaban. No los alimenta, y eso los pone nerviosos. Entonces, mientras avanzamos en este tema, recuerda esto fundamental. Tu silencio no es rendición. Tu retirada no es derrota. Es estrategia. El verdadero movimiento es interno. Es reconstruirte en otro eje. Lo que ellos perciben es la misma persona que huye. Lo que tú construyes es alguien que camina firme, incluso si no se ve. Y al retomar tu espacio, hazlo bajo otro marco. Que ese retorno no sea para mostrar que regresaste, sino para mostrar que eres distinto. Que la mera palabra voluntad comenteada hace un eco. No estás ahí por casualidad, sino por elección. Esa elección es política y es esencial. En la próxima parte vamos a ver, paso a paso, cómo construir esa transformación interior con herramientas estoicas, cómo detectar cuando el enemigo interior se infiltra
y qué hacer para que ese silencio activo se convierta en fuerza. Pero antes de seguir, asegúrate de que tu comentario voluntad quede firme, porque ese pequeño acto ya compromete tu cambio. La mayoría de las personas teme al silencio, porque en él no hay distracciones. El silencio muestra lo que realmente somos cuando nadie está mirando. Por eso tantos intentan llenarlo con ruido, conversaciones vacías o pantallas encendidas. Pero el estoicismo enseña que quien logra permanecer en calma dentro del silencio alcanza un nivel de dominio que pocos entienden. Esa quietud se convierte en poder y ese poder inquieta a los demás. No porque los ataques, sino porque ya no dependes de ellos. Cuando un ser humano deja de reaccionar por impulso, algo se quiebra en el sistema emocional que otros habían construido alrededor de él. Las personas que antes controlaban tus emociones notan que ya no tienen poder. Intentarán provocarte, buscarán una reacción, cualquier gesto que les confirme que sigues siendo el mismo. Pero cuando aprendes a mantenerte firme, cuando respondes desde la serenidad y no desde el miedo, se desarma todo su guión. Ahí empieza el verdadero cambio. El estoicismo no busca que reprimas lo que sientes, sino que no seas esclavo de eso. No se trata de fingir que nada duele, sino de aprender a sentir sin perder la claridad. Imagina que alguien te ataca con palabras hirientes. Si respondes desde la rabia, cedes el control. Pero si eliges mantenerte en equilibrio, sin permitir que esas palabras penetren tu centro, el poder vuelve a ti. Eso, precisamente, es lo que causa pánico en los demás, que no puedan manipularte emocionalmente. Esa es la razón por la que desaparecer no basta. Si solo te alejas del ruido, pero sigues conectado a las emociones que ese ruido genera, el silencio se convierte en prisión. El verdadero cambio ocurre cuando transformas el modo en que interpretas el mundo, cuando entiendes que nada externo tiene poder sobre ti a menos que tú lo autorices. Esa comprensión es liberadora y al mismo tiempo perturbadora para quienes intentan controlarte. Muchos hablan de libertad, pero pocos la viven. Porque la libertad interior no se obtiene cuando nadie te manda, sino cuando ni siquiera las emociones te dominan. Esa es la esencia del estoicismo. No depender de lo que no puedes controlar y dedicar toda tu energía a aquello que sí está en tus manos, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones. Eso es lo que define tu destino. Empieza a observar cómo reaccionas. Cada vez que sientas enojo, decepción o ansiedad, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con intención. Esa práctica simple te llevará a un nivel de calma que desconcierta, porque el mundo moderno está diseñado para mantenerte en alerta, para distraerte, para que pierdas tiempo en batallas que no te corresponden. Cuando te niegas a jugar ese juego, rompes el sistema. Y cuando rompes el sistema, te vuelves impredecible. Ya no pueden manipularte con elogios ni destruirte con críticas. Eres libre de verdad. Esa libertad se percibe incluso sin palabras. Es el tipo de energía que entra a un lugar y lo cambia todo sin decir nada. Es lo que los estoicos llamaban fortaleza interior, la serenidad que nada ni nadie puede robarte. Esa serenidad no se construye de un día para otro, se cultiva con disciplina, con cada decisión de no reaccionar, con cada instante en el que eliges pensar antes de responder, con cada vez que observas tu mente en lugar de ser arrastrado por ella. Es un entrenamiento silencioso pero poderoso. Y cuando lo dominas, te conviertes en alguien que vive en otro nivel. No porque seas superior, sino porque ya no dependes del caos. Cuando alguien que antes te conocía te vea en ese estado de calma, notará algo distinto. Quizás no entienda qué cambió, pero lo sentirá.
Ya no eres el mismo, y esa transformación, aunque no la digas en voz alta, comunica más que cualquier discurso. Es una declaración silenciosa de independencia emocional. Cada persona que decida caminar este camino debe recordar que la sabiduría no se grita, se demuestra, que la verdadera fuerza no se muestra golpeando la mesa, sino respirando cuando todo arde. Y que el control no se obtiene dominando a otros, sino dominándose a uno mismo. Ese es el movimiento que realmente los pone en pánico. Ver que no pueden tocar tu centro, porque ya no les pertenece. Cuando alguien comienza a practicar el control interior, el entorno lo pone a prueba, no porque el universo quiera castigarlo, sino porque cada transformación verdadera genera resistencia. Si decides cambiar, la vida te enfrenta con las mismas situaciones de siempre, solo para verificar si realmente aprendiste, y es ahí donde el estoicismo demuestra su poder, no en los momentos tranquilos, sino en los días en que todo parece colapsar. Imagina un día común. Te despiertas y algo sale mal, un mensaje inesperado, una pérdida, un comentario que te hiere. Antes, eso bastaba para derrumbarte, pero ahora respiras, observas y eliges no reaccionar como antes. No porque no sientas, sino porque entendiste que sentir no significa obedecer. Ese instante de autocontrol, pequeño pero consciente, es una victoria inmensa. Has roto el patrón. El estoicismo no se aprende leyendo frases motivacionales. Se aprende en medio del fuego. Se aprende cuando alguien te decepciona y eliges no responder con resentimiento. Se aprende cuando el miedo te habla y decides actuar de todos modos. Se aprende cuando el mundo espera que te derrumbes, pero eliges permanecer en calma. Ese tipo de dominio no puede fingirse. Se siente, se proyecta y transforma todo a tu alrededor. Por eso, cuando una persona logra esa serenidad real, los demás no saben cómo reaccionar. Algunos sentirán respeto, otros miedo, y unos cuantos buscarán romperte para comprobar si tu calma es auténtica. No los culpes. El cambio en ti los confronta con lo que ellos aún no han conquistado. Les recuerda que su poder depende de controlar a otros, mientras que el tuyo proviene de dominarte a ti mismo. El estoico no busca aprobación ni venganza, busca claridad, y esa claridad viene del entendimiento de que nada que ocurra fuera de ti puede definirte. Puedes perder bienes, relaciones, reputación o reconocimiento, pero nunca perderás tu capacidad de decidir cómo responder. Esa es tu última libertad. Nadie puede arrebatártela. Muchos se preguntan cómo lograr esa paz sin volverse fríos o distantes. La respuesta es simple, aunque difícil de practicar. No confundas desapego con indiferencia. El desapego no es cerrar el corazón, es abrirlo con madurez. Es poder amar sin necesidad de poseer. Es poder ayudar sin esperar recompensa. Es poder perder sin sentir que el mundo se termina. Ese equilibrio es el que genera respeto silencioso. Cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no te preocupa quién te entiende o quién te apoya. Tu centro deja de depender de la aprobación ajena. Empiezas a actuar con propósito, no con impulso. Y esa transformación asusta porque el sistema emocional de la sociedad está basado en la reacción inmediata, en la búsqueda constante de validación, en el miedo a quedarse atrás. Pero tú ya no participas en esa carrera. Caminas con otro ritmo, con otra energía. Esa es la razón por la que este movimiento causa tanto impacto. No necesita gritar, no necesita demostrar, solo necesita presencia. Una persona serena, firme y consciente puede mover más que 100 agitadas, porque la calma auténtica tiene un poder magnético. La gente siente que hay algo distinto, algo que no logran describir. Quieren saber qué hiciste, cómo llegaste ahí, y esa curiosidad los lleva a reflexionar sobre su propia vida. Esa es la semilla del cambio colectivo.
Cuando uno despierta, inspira a otros sin decir una palabra. El silencio se convierte en enseñanza. La serenidad se vuelve contagiosa. Pero para llegar a eso, hay que pasar por un proceso. Desaprender lo que el ruido del mundo te enseñó, limpiar la mente de ideas prestadas y volver a ti mismo. El estoicismo te recuerda que no necesitas que todo salga bien para estar bien, que la paz no viene de lo que posees, sino de lo que eres capaz de soltar. Y cuando interiorizas eso, la gente nota que algo en ti cambió. Ya no discutes por cosas pequeñas, ya no pierdes energía en convencer a nadie, ya no buscas ganar cada debate, porque entendiste que el verdadero triunfo es mantener la calma cuando todo alrededor pierde la suya. Ese tipo de control desconcierta, y ese desconcierto es el inicio del respeto, no impuesto, sino ganado. El tipo de respeto que surge cuando alguien observa que, sin decir nada, dominas tu mundo interior. Ese dominio es lo que los pone en pánico, no tu ausencia, sino tu serenidad inquebrantable. Hay un momento en el proceso de transformación en el que te das cuenta de algo profundo. Ya no quieres ganar discusiones, quieres tener paz. Ya no quieres demostrar nada, solo estar en equilibrio. Esa transición es poderosa, pero también solitaria. No porque estés realmente solo, sino porque la mayoría de las personas aún no entiende ese lenguaje. Hablan de éxito, de reconocimiento, de validación, pero muy pocos hablan de serenidad. Y cuando alguien decide priorizarla, el mundo alrededor se sacude. El estoicismo enseña que la vida es neutral, no es buena ni mala, simplemente es. Lo que cambia es la interpretación que tú haces de cada experiencia. Si algo te sale bien, disfrútalo sin apego. Si algo sale mal, acéptalo sin victimismo. Esa visión es tan simple que muchos la descartan, pero quien la adopta empieza a vivir con una claridad que desconcierta a los demás, porque ya no reacciona desde el miedo, sino desde la comprensión. Piensa en las personas que te rodean. La mayoría vive en función de la emoción del momento. Si las cosas salen bien, sonríen. Si algo falla, se derrumban. Son esclavos de lo externo. El estoico no. El estoico observa, evalúa y actúa. No desde la frialdad, sino desde la sabiduría. Entiende que no todo merece una respuesta y que no todo lo que sucede necesita explicación. Esa simple distinción separa a quien sobrevive de quien vive con propósito. Por eso, cuando tú cambias tu manera de reaccionar, generas desconcierto. Porque las personas que te conocían antes esperaban tus viejas respuestas. Esperaban tu enojo, tu ansiedad, tu necesidad de justificarte. Pero ahora solo encuentran calma. Esa calma que no responde a la provocación, que no busca tener la última palabra, que no necesita demostrar nada. Esa calma es lo que más los descoloca, porque es el reflejo de alguien que ya no vive para complacer. El verdadero poder no se grita, se sostiene, está en mantener la compostura cuando todo parece perder sentido. Está en no dejarte arrastrar por el caos ajeno. Está en comprender que tu energía es demasiado valiosa como para gastarla reaccionando a todo. Esa es la raíz del movimiento del que estamos hablando. Un movimiento silencioso, pero imparable, que no necesita multitudes, solo individuos despiertos que entiendan el valor de su mente. Si lo piensas, la mayoría de los sistemas que controlan a las personas dependen de su inestabilidad emocional. Si te enojas, te manipulan. Si te asustan, te controlan. Si te hacen sentir insuficiente, te venden soluciones. Pero si tú alcanzas el equilibrio, si te mantienes sereno ante la manipulación, rompes el ciclo. Eres libre. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de obedecer las emociones que otros querían que sintieras. Y eso no pasa desapercibido. Cuando una persona logra esa paz,
se vuelve un espejo incómodo para quienes aún viven atrapados en sus impulsos. Algunos intentarán arrastrarte de nuevo al ruido, otros se alejarán porque no soportan tu calma, pero unos pocos, los más atentos, sentirán curiosidad. Querrán entender cómo lograste mantenerte en control. Ahí es donde siembras sin decirlo, demuestras que existe otra forma de vivir. El estoicismo te enseña que no controlas el viento, pero puedes ajustar tus velas. No controlas lo que otros hacen, pero puedes decidir cómo lo interpretas. Esa diferencia, pequeña en palabras, es enorme en práctica, porque significa que nada puede destruirte a menos que tú se lo permitas. Significa que incluso en medio de la tormenta puedes mantener tu rumbo. Y eso es algo que el mundo no sabe cómo enfrentar. Hay quienes creen que la calma es debilidad, pero en realidad es la expresión más alta de fuerza. Cualquiera puede gritar, perder el control o rendirse, pero muy pocos pueden mantenerse serenos cuando todo arde. Esa serenidad es una declaración silenciosa que dice: nada externo define quién soy. Y cuando alguien llega a ese nivel, se vuelve inalcanzable para las manipulaciones, para el caos, para el miedo. Por eso, cuando decides practicar esta forma de vivir, no solo cambias tú, cambias la energía de todo lo que te rodea. Empiezas a inspirar sin proponértelo. No porque quieras enseñar, sino porque te conviertes en ejemplo. Tu sola presencia, tranquila y centrada, hace que otros reconsideren su forma de actuar. Ese es el verdadero impacto. Ese es el movimiento que sin ruido pone en pánico a quienes dependen del desorden emocional de los demás. Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. No todos quieren verte en paz. Algunas personas solo se sienten cómodas cuando tú estás en conflicto, porque así validan su propio caos. Cuando te mantienes sereno, rompes el espejo que ellos usan para justificarse. Tu calma los confronta. Les recuerda que sí es posible vivir sin depender de la aprobación, sin rendirse al miedo, sin huir de uno mismo. Y eso les resulta insoportable. Por eso, cuando empiezas a transformarte, prepárate. No todos aplaudirán tu cambio. Algunos intentarán devolverte al ruido, disfrazando su incomodidad de preocupación. Te dirán que ya no eres el mismo, que te notan distante, que te estás alejando, y en cierto sentido tendrán razón. No eres el mismo. Te estás alejando, pero no de ellos. Te estás alejando de la versión de ti que necesitaba ser validada por otros. Ese desprendimiento es crecimiento, no frialdad. El estoicismo no busca que cortes vínculos, sino que los purifiques, que aprendas a relacionarte desde la libertad, no desde la dependencia, que compartas desde la abundancia interior, no desde la carencia emocional. Si alguien no entiende ese cambio, no intentes convencerlo. No necesitas explicar tu paz. Quien esté listo la sentirá y quien no, la rechazará. Así funciona el proceso. Muchos fracasan en su búsqueda de equilibrio porque intentan cambiar solo lo externo. Cambian de entorno, de relaciones, de hábitos, pero siguen con la misma mente. Y donde quiera que van, repiten la historia. El cambio verdadero empieza dentro. Es invisible al principio, pero inevitable en sus efectos. No se trata de aparentar control, sino de realmente poseerlo, de poder decir: no me domina lo que no depende de mí. Esa frase, simple pero profunda, contiene la esencia del poder interior. No puedes controlar las acciones de otros, ni el clima, ni el paso del tiempo, pero sí puedes controlar tu enfoque, tu actitud y tu interpretación. El que domina eso, domina su vida. Esa es la sabiduría que los antiguos estoicos practicaban a diario. No esperaban que el mundo fuera justo. Trabajaban para ser justos ellos mismos. No pedían que las circunstancias fueran fáciles. Se preparaban para enfrentarlas con calma. Cuando alguien vive con esa mentalidad, deja de buscar culpables.
Deja de culpar al pasado, a la suerte o a las personas. Entiende que lo único que puede controlar es su respuesta. Y esa comprensión lo vuelve invencible, no porque todo le salga bien, sino porque nada puede quebrarlo del todo. Puede caer, pero no se destruye. Puede perder, pero no se rinde. Su fuerza está en su serenidad. Ahora bien, llegar a ese punto no es cuestión de suerte. Es disciplina. Cada día ofrece oportunidades para entrenar la mente. Cada inconveniente, cada desafío, cada palabra que te irrita es un gimnasio emocional. Si lo entiendes así, ya no reaccionas igual. Empiezas a ver cada situación como una práctica. Cuando alguien te provoca, entrenas tu paciencia. Cuando algo no sale como planeabas, entrenas tu resiliencia. Cuando sientes miedo, entrenas tu valentía. Ese entrenamiento invisible es el que construye tu nueva identidad. Y aquí está el detalle más importante. No se trata de eliminar las emociones, sino de guiarlas. Las emociones son energía. Si las controlas, te impulsan. Si las ignoras, te destruyen. El estoico las reconoce, las observa y decide cómo canalizarlas. Esa habilidad convierte al ser humano en dueño de sí mismo, y cuando alguien domina eso, el mundo ya no puede manipularlo. Las personas que te observan desde afuera notarán ese cambio. Notarán que tus silencios pesan más que tus palabras, que tus respuestas son medidas, que tus acciones son firmes. Y eso generará respeto, incluso entre quienes no te entienden. Porque el dominio propio siempre impone, no desde la fuerza, sino desde la coherencia. Esa coherencia, cuando se mantiene, crea autoridad sin necesidad de imponer nada. Por eso, cuando alguien te diga que pareces diferente, no te disculpes. Agradece. Es señal de que estás evolucionando, estás saliendo del ruido y entrando en la claridad, estás dejando de reaccionar y empezando a elegir, estás construyendo un tipo de fuerza que no depende de circunstancias, sino de conciencia. Y ese tipo de fuerza, aunque se vea tranquila, provoca temor, porque demuestra que ya no te pueden controlar con el caos. Hay una fase del crecimiento interior que pocos mencionan. La incomodidad de estar en calma. Al principio, cuando empiezas a dominar tus emociones, sientes un vacío extraño. Es como si el ruido del mundo se apagara de golpe, y lo único que quedara fuera el eco de tus propios pensamientos. Esa quietud puede asustar, porque durante años asociaste movimiento con vida, pero el silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es el espacio donde la mente deja de correr y el alma empieza a hablar. Esa es una de las pruebas más profundas del estoicismo. Aprender a estar contigo mismo sin necesidad de distracción. Mirar hacia adentro sin huir. Escuchar tu mente sin juzgarla. En ese ejercicio descubres quién realmente eres y también todo lo que habías estado evitando. Los pensamientos reprimidos, los miedos no resueltos, los deseos que escondías detrás del ruido, todo aparece. Y ahí comienza la verdadera transformación, no en el escape, sino en la aceptación. Cuando aceptas lo que eres, dejas de luchar contra la realidad. Ya no gastas energía negando lo que sientes, ni inventando excusas para justificar tus decisiones. Simplemente reconoces, esto soy. Esto siento y esto elijo hacer. Esa sinceridad contigo mismo es liberadora, porque mientras más te ocultas, más poder le das al miedo. Pero cuando decides mirar tus sombras sin temerlas, dejas de ser su prisionero. Y eso, nuevamente, es algo que los demás no saben cómo enfrentar. Porque cuando un ser humano se reconcilia con su interior, deja de ser manipulable. Ya no le puedes hacer sentir culpa para controlarlo. Ya no lo puedes asustar con el rechazo, ni chantajear con la necesidad de aprobación. Su centro es tan sólido que cualquier intento externo de romperlo se disuelve antes de tocarlo. Esa estabilidad no se logra con discursos. Se logra con práctica, con errores, con introspección diaria.
con la decisión consciente de no volver a ser esclavo de las emociones ajenas. El estoicismo te recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor forma parte de la existencia, pero el sufrimiento nace de resistir lo que ya ocurrió. Cuando entiendes eso, cambias la forma en que enfrentas las adversidades. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, empiezas a preguntarte, ¿para qué? Esa simple pregunta transforma el drama en aprendizaje y el obstáculo en entrenamiento. Cada dificultad deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de crecer. Y aquí aparece otro nivel de poder, la serenidad activa. No se trata de quedarte inmóvil o resignado, sino de moverte desde la claridad. Actuar sin precipitación, decidir sin miedo, avanzar sin necesidad de aplauso. Esa serenidad se nota y quien la posee se vuelve inquebrantable, porque no actúa desde la carencia, sino desde la abundancia interior, desde el entendimiento de que nada externo puede aumentar o reducir su valor. Por eso, cuando un estoico camina, su paso es firme pero tranquilo. No corre, pero tampoco se detiene. No busca impresionar, pero deja huella. Su mirada no busca aprobación, sino comprensión. Vive como si cada momento fuera una oportunidad de practicar el dominio propio, y lo es. Cada conversación, cada desafío, cada decepción, todo sirve para fortalecer la mente. Muchos confunden la calma con la pasividad, pero son cosas muy distintas. La pasividad es rendirse. La calma es control consciente, es actuar desde el entendimiento y no desde la emoción. Es mirar una situación difícil y decidir no perder tu centro. Esa actitud desconcierta a quienes aún viven reaccionando, porque ya no saben cómo alcanzarte ni cómo hacerte perder la estabilidad. Has cambiado el terreno de juego. Y lo más sorprendente es que no lo haces para impresionar a nadie. Lo haces por respeto a ti mismo, porque entiendes que tu paz mental es tu mayor tesoro, que perderla por discusiones, por ego o por el drama de otros es desperdiciar energía que podrías invertir en tu crecimiento. Esa es la madurez emocional que el estoicismo propone. Vivir desde la elección consciente, no desde la reacción automática. Esa manera de vivir no solo mejora tu vida, la eleva. Te da un tipo de poder que no necesita ser mostrado. Un poder que se siente en tu presencia, en tu mirada, en la forma en que hablas y caminas. Un poder silencioso, pero imponente. El tipo de poder que pone nerviosos a los demás, porque proviene de algo que no pueden controlar, tu serenidad. Una vez que alcanzas esa serenidad, el mundo parece distinto, no porque haya cambiado, sino porque ahora lo miras desde otra altura. Lo que antes te alteraba, ahora solo te enseña. Lo que antes te hería, ahora te revela. Lo que antes parecía una pérdida, ahora lo reconoces como liberación. Ese cambio de perspectiva es el punto donde el estoicismo deja de ser una idea y se convierte en una forma de vida. No se trata de parecer sabio, sino de vivir con sabiduría. Cuando ya no reaccionas por impulso, descubres algo poderoso. El tiempo se expande. Cada decisión deja de ser un reflejo del miedo y se convierte en una elección consciente. Ya no actúas para huir del dolor, sino para acercarte a la verdad. Y eso te da una sensación de control que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Mientras los demás viven a merced de las emociones, tú fluyes con dirección, y esa diferencia se nota. La serenidad no es estática, es un estado activo, una forma de moverte por la vida con equilibrio. Puedes tener metas, puedes luchar, puedes construir, pero ya no desde la ansiedad ni la necesidad. Lo haces desde la claridad, desde la certeza de que lo que te pertenece llegará, y lo que no, se irá sin arrastrarte con ello. Eso no significa falta de ambición, significa madurez emocional, significa que ya no te destruyes por aquello que no puedes controlar.
En ese punto, las personas empiezan a percibir algo distinto en ti. Ya no necesitan escucharte para saber que algo cambió. Se siente en tu energía, en tu tono de voz, en la manera en que respondes. Ya no hablas para ganar debates, hablas para construir entendimiento. Ya no discutes para tener razón, sino para conservar la paz. Y esa actitud, aunque parezca simple, descoloca profundamente a quienes viven del conflicto. El mundo moderno recompensa la reacción rápida, la opinión inmediata, la respuesta impulsiva, pero el estoico responde con pausa, con observación, con intención. Esa lentitud aparente no es indecisión, es poder. Es la capacidad de elegir tus batallas, de no desgastarte en lo que no tiene propósito. Y cuando aprendes a hacerlo, comienzas a notar que tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más precisas y tu vida más ligera. El ruido externo pierde fuerza cuando el silencio interno se fortalece, y ese silencio no es vacío, es enfoque, es la capacidad de mirar un problema sin que te consuma. Es el dominio de la atención. Porque donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, crece tu vida. Por eso, si tu atención se centra en el drama, crecerá el drama. Si se centra en la paz, crecerá la paz. Todo comienza por dirigir la mente. El estoicismo te entrena para eso, para dominar la mente antes de que la mente te domine, para usar el pensamiento como herramienta, no como verdugo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que la mayoría de los conflictos que vivías no eran reales, eran interpretaciones, eran películas que tu mente proyectaba una y otra vez. Al apagar ese proyector, la realidad se vuelve más simple, más manejable, más humana. Y aquí está la clave que pocos entienden. El poder de un ser humano no se mide por cuánto puede controlar a otros, sino por cuánto puede controlarse a sí mismo. El que se domina, lo domina todo. No necesita imponerse, porque su sola coherencia tiene más peso que 1000 discursos. Esa es la esencia del movimiento que los pone en pánico, un movimiento interior que no depende de seguidores, ni de fama, ni de ruido. Depende solo de una cosa: dominio propio. La sociedad entera cambia cuando más personas descubren ese poder, porque ya no pueden ser manipuladas por el miedo, ni controladas por la culpa, ni distraídas por la comparación. Comienzan a vivir desde el propósito, no desde la carencia, y eso transforma todo. La calma de uno se convierte en la inspiración de muchos. Es como una cadena silenciosa que se propaga sin hacer ruido, pero con una fuerza imposible de detener. Ser parte de ese movimiento requiere coraje, requiere decidir que tu paz vale más que tu orgullo, que tu claridad vale más que tu impulso, que tu libertad interior vale más que la aprobación de los demás. Esa es la verdadera revolución. Una que no necesita banderas ni líderes, porque cada persona que se domina a sí misma se convierte en un ejemplo vivo del poder que tiene la mente cuando se alinea con la razón y la sabiduría.